El modernismo es un movimiento que tuvo lugar acá en América, fines del siglo XIX, principios del XX. Algunos críticos dicen que el modernismo fue una escuela literaria, otros en realidad dicen que fue la manifestación de una crisis en todo sentido, política, económica, social, religiosa. Y fue una crisis realmente porque acá en esta época fue en donde se han descartado ciertos postulados, ¿no?, creídos como verídicos o como la única verdad, que fueron postulados justamente que se dieron en el Renacimiento barroco. Entonces surge esta crisis. En Lo Fatal, por ejemplo, Rubén Darío habla de ella, también José Martí habla de esta crisis. Las palabras, por ejemplo, de ellos, a ver si las encuentro y los cito, son, por ejemplo, en Lo Fatal, Rubén Darío, el final de este poema que está en su libro de Canto y Esperanza, él dice: y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Ahí la manifestación de una crisis de la vida, una crisis ideológica. Sigue más adelante José Martí, cuando escribe su poema Al Niágara, él dice: nadie tiene hoy su fe segura, hablando, ¿no?, de las manifestaciones del modernismo en esa época, ¿no? Entonces dice: nadie tiene hoy su fe segura, a todos besó la misma maga, en todo está hirviendo la sangre nueva, en su rincón más callado están airadas y hambrientas la intranquilidad, la inseguridad, la vaga esperanza y la visión secreta. Así que ahí está, ¿no?, esta manifestación de esta crisis en todo aspecto. Y eso es lo que se muestra, ¿no?, en este movimiento, que surge reaccionario a los modelos españoles. Por eso el nicaragüense Rubén Darío, que es el que inicia con este movimiento, él, en vez de mirar las escuelas españolas, en vez de mirar los modelos españoles, lo que hace es rechazarlos por completo, y para realizar, ¿no?, sus manifestaciones literarias, lo que hace es mirar las escuelas francesas, ¿no?, del simbolismo y parnasianismo. Estas escuelas, bueno, simbolismo viene, ¿no?, de las concepciones que se realizan de los diferentes símbolos, como por ejemplo el azul, el cisne, que se utiliza mucho, por ejemplo, en su libro Azul. Él habla de estos símbolos, ¿no?, que manifiestan cierto refinamiento del arte, que manifiestan ciertos aspectos de la aristocracia. Eso por un lado. De la escuela del parnasianismo, él lo que hace es retomar esto de volver a las mitologías, ¿no?, de la antigüedad clásica, y cargarlas de cierto simbolismo también, o de ciertos conceptos y sentidos, ¿no? De eso voy a hablar un poquito más adelante. Pero en esas escuelas justamente él se basa. Este movimiento surge también por tres razones: la marginalidad del artista, la secularización de la vida y el cosmopolitismo, o la secularización del arte también, o el cosmopolitismo. Estos aspectos tienen que ver, por ejemplo, la marginalidad del artista. Estos artistas rechazaban la sociedad burguesa, rechazaban la burguesía, y justamente esto se daba por las formas que tenía esta sociedad, inclusive que rechazaba a estos mismos artistas. Inclusive ellos no podían dar a entender el arte que realizaban, que manifestaban esta crisis social que había en el momento. Y ahí es cuando el poeta comienza a tener conciencia de sí mismo. Otro de los aspectos que influyó es la secularización de la vida y el arte, porque ahí es donde se empiezan a liberar de lo que fueron las normas religiosas, ¿no?, que medían o reglaban inclusive el arte, y por ende de los temas que podían tratar. Acá es donde aparece el Rubén Darío pleno de erotismo, porque empieza a abarcar temas profanos, ¿no?, que en la literatura en ese momento no se podían tocar, ¿no?, como por ejemplo los temas eróticos. Y otra de las cosas que influyó en el arte, porque ahora ya no estaba medido, no estaba arreglado, y ellos podían inclusive manifestarse, ¿no?, a través de las temáticas del verso libre y todo lo demás.
Otra de las cosas que influyó fue el cosmopolitismo. Acá es cuando empieza a haber un cambio en Latinoamérica. Antes, por ejemplo, todo lo refinado, todo lo que tiene que ver, ¿no?, con las comodidades de la vida, ¿no?, que se podían conseguir, por ejemplo, a través de la electricidad, de la pavimentación, del uso de transporte, del automóvil. Eran todo temas o cosas y elementos que se veían en Europa, acá no se veían. En este momento se empiezan a manifestar acá, sobre todo en las grandes capitales o en las capitales de los países latinoamericanos. Entonces aquello, ¿no?, aquello europeo, aquello que era extraño, que era ajeno, ¿no?, comienza a ser algo, comienza a interiorizarse y a ser algo latinoamericano también, algo perteneciente a la vida de los latinoamericanos. Entonces todo esto sirvió a que ahora se haga otra manifestación del arte, ¿no?, que fue esta, la de los modernistas. Para hablar un poquito de las características que tuvo el modernismo, lo voy a comparar con lo que fue la generación del 98, porque mientras acá se estaba dando el movimiento modernista que fue retomado también por otros países europeos, en España prácticamente se rechazó. Y en España surge la generación del 80. Antes de hablar de esto, voy a mencionar lo que uno de los detractores, Rafael Haro, él decía que este movimiento, que no era definible sino descriptible, porque era justamente una manifestación, ¿no?, de la crisis del momento, dice, ¿no?, que el modernismo fue como una mariposa colorida que se iba a morir de exuberante, ¿no?, de ostentosa, y que, que iba a durar poco tiempo. Y este detractor a su vez agrega de que de tantos colores que lleva, decía, parecía payaso, ¿no?, manifestando justamente la crítica peyorativa que hacía. Entonces él, retomando esto que dice este crítico, por decirlo así, en ciertos aspectos, cuando uno compara el modernismo con la generación del 98, en algunos aspectos puede ser que tenga razón. ¿Por qué? Porque si uno compara con la generación del 98, ve que este movimiento modernista fue más superficial. Para empezar, el modernismo, bueno, surge acá en América, pero mirando a Francia, mirando Europa, ¿no?, mirando las escuelas francesas. En el caso de la generación del 98, que fue una generación compuesta, por ejemplo, por Maeztu, Baroja, Machado, y se llama generación porque todos tenían los mismos ideales políticos. En un momento llegaron hasta manifestar ideales anarquistas y todos concordaban con esos ideales. A su vez fueron universitarios, se encontraban en los mismos cafés, compartían, ¿no?, sus mismas, lo vuelvo a repetir o a reiterar, compartían, tenían mismos ideales políticos, literarios, sociales, y en su literatura lo manifiestan. Por eso es una generación. Esta generación mira especialmente España, no a sus tradiciones, no necesita mirar otros países. Y a su vez lo que buscan es, por ejemplo, Machado en su poema A Castilla, se puede manifestar los puntos existencialistas, se puede manifestar cómo quieren volver a la Edad Media, quieren volver a la España gloriosa, a la España no de la Edad Media y del Renacimiento, en donde tenían diferentes colonias, era una España espléndida en cuanto al tema cultural, social, político. Entonces Machado lo que hace es hablar, ¿no?, de Castilla, de las ruinas de Castilla, para resaltar esa España que en su momento fue gloriosa, pero que en ese momento estaba en crisis porque había perdido las islas, ¿no?, de Filipinas, Puerto Rico y Guam. Entonces lo que hace es hablar de ello y manifiesta, ¿no?, sus ideales, que toda la generación lo hizo. Hablaron, ¿no?, de sus ideales en cuanto al propósito de la vida, en cuanto a la existencia humana, en cuanto al futuro, la angustia, ¿no?, que sentían en cuanto a lo que iba a devenir, ¿no?, o lo que iba a ocurrir en el futuro.
Entonces la poesía o la literatura de estos escritores de esta generación fue una literatura mucho más profunda, que ahondaba en el ser, por decirlo así, en el ser humano, llegaba, ¿no?, al alma del ser humano. En cambio, la literatura del modernismo fue una literatura más superficial. Lo que buscaban en esa literatura, que lo hizo Rubén Darío y otros después, ¿no?, que siguieron, ¿no?, fueron como discípulos de Rubén Darío, lo que buscaban estos escritores era causar o generar una sensación momentánea. ¿A través de qué? Y acá entran algunas de sus características. A través de las expresiones ambiguas, a través de la ironía, que con eso satirizaban un poquito a la burguesía, a través de las metáforas y de la sonoridad, de la melodía y de la colorimetría que utilizaron, ¿no? Por ejemplo, en Sinfonía en Gris Mayor se puede percibir esto, ¿no?, que se buscan generar ciertas sensaciones musicales, ¿no? Y ciertas sensaciones no producidas a través de las descripciones que se realizan en el paisaje. Entonces se ve, ¿no?, cómo se busca causar efectos momentáneos o sensaciones momentáneas, ¿no? A diferencia, como ya mencioné, de la generación del 98, que abarca temas, ¿no?, que son temas profundos. Bien, esas son algunas de las diferencias que tienen, ¿no?, justamente con esta generación, que se dio en paralelo al mismo tiempo en diferentes lugares. Otra de las cosas, ¿no?, de las cuales se los acusa a estos escritores del modernismo es del evasionismo, o se dice que fueron escritores escapistas que no abarcaban las temáticas, ¿no?, y situaciones, no hablaron de las situaciones del momento. En realidad, algunos críticos defensores del modernismo dicen que no eran evasionistas estos escritores, sino que en realidad hablaron de los aspectos de su realidad desde su punto de vista. Así que eso es lo que algunos críticos dicen y manifiestan. Este modernismo tuvo 3 momentos y 2 etapas, por decirlo así. Las 2 etapas fueron la preciosista y la mundobindista. En la etapa preciosista, que fue la primera, se puede ver cómo tienen mucho de las escuelas francesas del parnasianismo, porque manifiestan, hay un refinamiento de la cultura, buscan hablar, ¿no?, de la antigüedad clásica, y es donde se incorporan los elementos, ¿no?, como los seres mitológicos, algunos mitos inclusive. Y en cuanto a la etapa mundobindista, que creo que es la mejor, ¿no?, o la que más ha interesado, ¿no?, a la sociedad, fue la mundobindista. Acá es donde encontramos, por ejemplo, el libro de Canto y Esperanza, ¿no?, el compendio de poemas de Rubén Darío, en donde tiene una etapa o habla de lo social y lo político del momento. Entonces se diferencia de esta etapa preciosista, en donde, por ejemplo, escribe prosa profana o azul, que son temáticas mucho más superficiales. Acá ya son un poquito más amplias, por decirlo así. Y los momentos son un momento de iniciación, culminación y continuación. En el periodo de iniciación, ahí es donde se encuentra José Martí y Nájera. Ellos fueron los que iniciaron. En realidad, estos escritores tomaron un poco más, por decirlo así, de la tradición latinoamericana, algunos elementos de los pueblos originarios, y fueron defensores, obviamente, de la sociedad latinoamericana, ¿no?, de los mestizos, de los aborígenes. En cuanto al periodo de culminación, es cuando ahí Rubén Darío escribe Azul y Prosas Profanas, y en cuanto al periodo de continuación es cuando Freire, Lugones son los que fueron discípulos de Rubén Darío y retoman esta literatura o retoman estos moldes de este escritor.
Bien, y ahí estaría más o menos el periodo de modernismo. Algunas de las características que mencioné se manifiestan, por ejemplo, acá en alguna de las poesías. En Cantos de Vida y Esperanza, una de las primeras poesías es Yo soy aquel que ayer no más decía, dice. Es un poema que corresponde un poco también a la biografía de Rubén Darío. Ahí se puede ver, por ejemplo, él dice, yo soy aquel que ayer no más decía, el verso azul y la canción profana, puede hacer referencia al escrito, ¿no?, de su libro azul y el escrito de su libro Prosas Profanas, que lo escribe acá en Argentina. Él también, una cosa que se menciona en su biografía, es que conoció a algunos escritores de la generación del 80. Bien. Bueno, y escribió este libro acá. Hizo una segunda edición después en Francia cuando viaja allí. Otra de las cosas que dice menciona, por ejemplo, el jardín, los cisnes, los lagos. Esas son todos elementos, ¿no?, de la literatura francesa. En esta parte es como que menciona también, tiene ciertos rasgos, ¿no?, de lo que fue la etapa preciosista. Quizás esté hablando de lo que fue esta etapa en su literatura. Sigue más abajo, menciona la vida cosmopolita, menciona su juventud. Él dice que no fue juventud la suya. Esto pudo haber sido quizás porque él comenzó a trabajar a los 13 años, trabajó con Rivas en el periodismo, luego trabajó a los 17 años en la Biblioteca Nacional. Ahí es donde conoció a los escritores como Becker y otro tipo de literatura también. Quizás por ello, ¿no?, por las grandes responsabilidades que comenzó a tener desde muy joven, esté hablando, ¿no?, de que fue una juventud difícil. Sigue más abajo, menciona, ¿no?, en mi jardín, dice, se vio una estatua bella, se juzgó de mármol y era carne viva. O sea, está refiriendo a una mujer. Un alma joven habitaba en ella, sentimental, sensible, sensitiva y tímida ante el mundo, de manera que encerrada en silencio no salía. Sigue más abajo, dice te adoro. Bueno, sigue más abajo, o sea, estaba enamorado de esta mujer. Puede corresponder a la primera mujer o a la segunda esposa que tuvo, porque él mientras hizo ciertos viajes por Centroamérica, por Argentina y lo demás, trabajando, ¿no?, como periodista y escritor, su primera esposa, muere en Nicaragua. Cuando llega se entera de que su esposa había muerto. Entonces puede ser que esta etapa, ¿no?, esta parte, estas estrofas correspondan a su primer amor. Pero después sigue más adelante y dice la torre de marfil, que puede referirse también a otra mujer. Dice, tentó mi anhelo, quise encerrarme dentro de mí mismo, desde las sombras de mi propio abismo. Bueno, sigue más abajo y aparece el Rubén Darío pleno de erotismo. Dice, el alma que entra allí debe ir desnuda, temblando de deseo y fiebre santa, sobre cardo heridor y espina aguda. Sigue más abajo, utiliza cierto latinismo también, ¿no? Bien, bueno, estas estrofas, estas últimas estrofas, puede ser que se esté refiriendo también, bueno, hay incorporaciones de la etapa preciosista, porque por ejemplo menciona, ¿no?, dice el cuerpo arde y vive psiquis. Dice más abajo, el sátiro fornica, ebria de luz deslíe Filomena. Así que habla de las musas, habla del fauno. También son todos elementos de la antigüedad clásica y seres mitológicos. Y también se ve, ¿no?, este Rubén Darío pleno de erotismo en este caso. Bueno, y puede ser que esté hablando de la segunda esposa, se casa en Francia. Ahí puede ser que ya esté hablando de otra parte, ¿no?, o de otra etapa de su vida, inclusive. En otro de los libros, de los poemas, que están en este libro de Cantos y Esperanza, es un poema dedicado a Roosevelt. Ahí se puede ver también cómo entra en la etapa mundo bindista, quizás, porque ya está hablando de un problema o un conflicto político-social, porque está hablando del imperialismo, tiene una inquietud anti-yanqui y está hablando del
imperialismo manifiesto, ¿no?, en Norteamérica, y el interés que tenía, ¿no?, hacia los países latinoamericanos. Entonces él lo compara, acá primero dice, es con voz de la Biblia o verso de Walt Whitman, que habría de llegar hasta ti cazador. Ese cazador sería Roosevelt, y menciona a Walt Whitman, es un escritor justamente del trascendentalismo inglés, y él dice en uno de sus poemas, Hojas de hierba, este escritor habla, ¿no?, de los derechos, no solo hace una manifestación de la raza americana, sino que él habla de los derechos, ¿no? Es democrático, habla de los derechos del ciudadano, de los derechos del individuo, defensor de derechos, de los derechos de las mujeres, inclusive es un adelantado para la época, y habla de la dignidad y del respeto que se tiene que tener, ¿no? Así que en este caso lo que le estaría diciendo Rubén Darío, ¿no?, a este personaje que lo llama, ¿no?, cazador, le estaría diciendo que no cumple con todos estos preceptos, no cumple, ¿no?, con todos estos derechos con los cuales debería cumplir. Sigue más abajo, lo compara, lo compara con Nimrod, que era un cazador en oposición a Dios, que tenía anhelos de gloria y fama. Sigue más abajo, lo compara a Alejandro Magno, a Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Ambos eran totalmente imperialistas. Por decirlo así, fueron grandes saqueadores de algunas culturas, de algunos pueblos. Por ende, se lo está acusando, se lo está usando, ¿no?, desde un sentido peyorativo. Más abajo sigue, menciona después la América, la compara a la hija del sol, dice la América fragante de Cristóbal Colón, la América católica, la América española, la América en que dijo el noble Guatemoc, yo no estoy en un lecho de rosas. Sigue más abajo, vive la América española, hace como cierta exaltación. Hay mil cachorros sueltos del león, dice español, se necesitaría, le dice, ser por Dios mismo. Y pues contáis con todo, falta una cosa, Dios, ¿no? Así que también puede ser que esté comparando el imperialismo español que hubo, o el colonialismo español que hubo en cierto periodo, con el neoimperialismo, en este caso yanqui, ¿no? Pero está diciendo cómo en realidad va a necesitar mucho, no mucho más de lo que tiene, va a necesitar inclusive de Dios para poder, ¿no?, con América, ¿no?, o poder conquistar o tomar los países latinoamericanos. Otro de los poemas al cual hacía referencia hoy es Lo Fatal. En Lo Fatal, él está hablando un poco del sentido de la vida. Acá ya tiene una mirada un poco más existencialista. Está hablando del propósito de la vida y del miedo que siente, ¿no?, hacia el futuro. Recordando que él escribe esto en un periodo de crisis, ¿no?, siendo que había luchas civiles y después viene la Primera Guerra Mundial. Entonces él dice, acá dice, ser y no saber nada y ser sin rumbo cierto, sería como el ser y no ser que expresa el escéptico Shakespeare en voz de Hamlet. Sigue más abajo, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espantoso seguro de estar mañana muerto y sufrir por la vida. Sigue más abajo, ahí estaría, ¿no?, esto de la fugacidad del tiempo, del miedo a morir, del miedo a la muerte o qué es lo que va a pasar después. Sigue más abajo, y acá está la expresión que utilizaba hoy, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Ahí ya amplía o profundiza sus temáticas, ¿no?, y habla un poco, ¿no?, de lo que es para él la existencia humana y de lo que es para él el futuro, ¿no?, y el terror que siente hacia lo que podría llegar a venir. Otro de los escritos es el que yo mencionaba hoy también, para hablar un poquito, ¿no?, de esto, de que en un primer momento esta literatura fue, por decirlo así, un poco más superficial, porque buscaban causar o generar sensaciones a través de los colores, del uso de ciertos colores y a través de la sonoridad, la musicalidad.
Esto se puede ver, por ejemplo, en sinfonía en gris mayor. Bueno, el gris ya se sabe que es un color, y el hecho de que diga sinfonía en gris mayor, este es un tipo de nota musical. Así que ahí ya en el título se pueden ver estas características que hoy mencionaba. También se ve, ¿no?, cómo, al igual que el estilo, ¿no?, impresionista, se puede ver cómo él trata de retratar un cuadro donde plasma, ¿no?, un atardecer en donde está un viejo marinero que lo compara, ¿no?, a un viejo lobo, dice, que está cansado viendo el atardecer, ¿no?, justamente en la costa tropical. Entonces es como que realiza cierta fotografía o realiza cierto cuadro, ¿no? Los colores que utilizan son el gris, porque por ejemplo dice más abajo, al principio dice el mar como un vasto cristal azogado, refleja la lámina de un cielo de zinc, lejanas bandadas de pájaros manchan el fondo bruñido de pálido gris, ¿no? Y ahí también se ve este aspecto de la musicalidad. Así que utiliza este gris, podría representar la inquietud del alma frente, ¿no?, al misterio de la vida y el mundo, o a su vez podría ser, ¿no?, que está hablando de cierto, porque es un color de nostalgia, es un color de melancolía. También podría ser que esté expresando, ¿no?, cierto cansancio, agotamiento, cierta quietud. Puede ser también porque si él está descansando, este lobo viejo o este marinero está descansando, inclusive después a través de la sonoridad él da a entender que está hablando de cierto cansancio y agotamiento, porque al final, por ejemplo, esto se agudiza cuando menciona, dice, la siesta del trópico, la vieja cigarra ensaya su ronca guitarra senil y el grillo preludia su solo monótono en la única cuerda que está en su violín. Así que ahí también hay cierta sensación de agotamiento, sensación de inmovilidad, monotonía y cansancio. Así que, y lo hace justamente, esto lo plantea a través del color gris y a través de esta musicalidad y de estos elementos musicales, ¿no?, y acústicos que él está utilizando. Así que se puede ver cómo lo que busca es una sensación momentánea, ¿no?, generar eso en el lector en ese momento cuando lo está leyendo. Pero no es una temática profunda que deja pensando, ni es una temática, ¿no?, como hay o se manifiesta en lo fatal, que quizás corresponda más a una etapa mundovindista, en donde abarca una problemática o un conflicto social, ¿no? Y en caso del otro anterior que había leído, un conflicto político. Así que ahí se pueden ver o se manifiestan también las diferencias.